El programa Personajes, hoy estamos en la carretera entre Sea y Caño Tigre, en la aldea Santa Bárbara, visitando una líder comunitario y un amigo trabajador del campo. Estamos hablando de una familia con mucha tradición acá en Santa Bárbara y que vamos a dejar que ellos nos cuenten la historia y hablemos de personajes, de lugares de esta aldea Santa Bárbara, el Chuco, Santa Bárbara, el suspiro arriba, el suspiro abajo, todas estas cosas de acá y sobre todo el lugar en la historia que tiene este lugar físico por la primera capilla o la capilla más antigua de José Gregorio Hernández en el estado Mérida, desde 1962. Vamos a escuchar la historia. Ediles, ¿cuál es el nombre completo? María Ediles Contreras de Bello. Nací en Santa Bárbara el 30 de septiembre de 1950, hija de Víctor Manuel Contreras y María Sabina Prieto de Contreras. Soy Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y bueno, van a cumplir 58 años de Lo cumplimos. Matrimonio. Cumplieron ya de matrimonio. 29 de julio. ¿Su nombre? Pedro Bello García. ¿De dónde? Soy de Colombia. Norte de Santander. Norte de Santander. Vino y llegó a SEA, llegó acá a Santa Bárbara y Me atrapó. quedó atrapadito. ¿Dónde, o sea, usted ha vivido todo el tiempo aquí en Yo Santa Bárbara? sí, nací aquí, me crié aquí, mis padres, unos hermosos padres, lindos y bellos. Como le dije, Víctor Manuel Contreras y Sabinita. Mis primeros años de clase fue en tres esquinas. Mi primer maestra fue la señorita Aurora Zambrano. Esa fue mi primer maestra, la que me enseñó a agarrar el lápiz y todo. Después llegó la señora Rosa Rangel de Díaz. Esa fue la que ya culminamos con ella, ya saqué un tercer grado con ella y salí a estudiar estudié en San Miguel también. En San Miguel estudié con la señorita Aurora Zambrano, Teresita Osorio, y había unas cuantas maestras ahí, pero no me recuerdo en este momento. Santa Bárbara de niña. De niña. Bárbara, pero vamos a hablar primero de esos personajes, de sus padres, porque en esos tiempos era el camino de paso hacia SEA. A caballo y a pie. A caballo y a pie. Era el paso obligado para venir de la tierra llana hacia SEA. Sí, señor. Y don Víctor, acá en Santa Bárbara, cuéntenos de sus padres. Bueno, mi papá dedicado a la agricultura, que eso era él, esa era la vida de él. Era un agricultor muy excelente. También era una persona muy curiosa en el bien, no en el mal. Lo buscaban mucha era la gente que acudían a él, que si para sus curaciones, para sobar esas partiduras que sufría la gente, para curarles el mal de ojo a los niños. Él sabía sus cositas. Era secretero. Secretero, sí, señor. Y mamá, pues bueno, una señora dedicada al trabajo de la casa, a los oficios del hogar, y dedicada a 3 hijas que tenía, entre ellas mi hermana Maura, de Maura mi persona, y la última que es mi hermanita Elba. Somos 3. Y bueno. En cuanto a la abuela, porque a la mamá de don Víctor se debe la promesa de... Cuéntanos esa parte de la capilla. Bueno, como nos contaba papá, mi abuelita Cornelia le había ofrecido un pedazo de terreno ahí, de lo de ellos, para hacer una capilla, ¿verdad? Entonces,
llegó y eso quedó en manos de tío Reyes y mi papá. Eran los encargados, pero más era papá porque él vivía en el sector, vivía aquí en la comunidad. Y bueno, se fueron estando y no hacían nada. Y bueno, murió mi abuela, murió de 105 años, murió mi abuelita Cornelia, la mamá de mi papi. Y se hicieron todavía, un día llegó papá y llamó a mamá y le dice, ay, sabe, Sabinita, que como que mamá me está molestando por la promesa y no se la hemos cumplido. ¿Era todavía el camino? Era el camino, ese era un camino viejo, eso no... Todavía no había pasado la carretera. Ya estaban esos días, estaban haciendo. Y entonces llegó y dijo, bueno, pongan en pilas, ahí está usted y José Reyes. Y llamó al hermano y sí, se pusieron a hacer la capilla, se pusieron de acuerdo y todo bueno. Hicieron esa capilla, ella les dijo, en la capilla se va a colocar la Santísima Trinidad. Después la imagen que ustedes quieren. Mi tío y papá acudieron al doctor José Gregorio Hernández. Papá, pues claro, todos esos hermanos fueron muy curiosos, esos todos. Sí, Reyes. Reyes era famoso. En sus rezos, en sus secretos y en sus oasis. Exacto, tío. Y entonces el tío le dijo a papá, no hermano, vamos a colocar la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Sí, eso se les concedió, colocaron esa imagen. Bueno, tenía años ya de estar esa imagen ahí cuando siempre la maldad existe. De la capilla sacaron al doctor José Gregorio Hernández. Y lo echaron a bote. No, lo llevaron y lo dejaron una parte aquí abajo, aquí más arriba de Carlos. En ese muro lo dejaron, ahí lo dejaron untado de chimú, con un cigarrillo, con una botella. Bueno, la maldad. Pero tío Reyes se dio de cuenta quiénes habían sido los graciosos en ese momento. Y pagaron, por eso pagaron. Eso tuvieron presos en Mérida. Fueron 3. Estamos hablando de la subida, porque todo esto es una cadena para la construcción. Reyes, su tío, también tenía la comunicación con su mamá, que le decía lo de la capilla. Lo de la capilla. Sí. Y don Víctor también. Claro, ellos dos. Pasa la apertura de la carretera y hablan con el maquinista. Sí, hablaron con el maquinista y el maquinista también aportó también ahí en la obra, con eso era plan y esto pues. Porque eso era un murito. Sí, era como algo, ahí había lo que había sido a tiempos, era unos potreros. Ahí tenía papi hasta unos corrales, eso que meten las animales. Y bueno, ahí juegan de ellos. Y estamos hablando del año 61, 62, de la construcción de la capilla. La construcción de la capilla, ¿no? ¿Un poquito antes o después? Después. Yo fui ayudante de eso. ¿Usted fue ayudante? Sí, señor hermano. Cuéntenos cómo fue. Eso fue como que al principio del 68. Yo me casé en el 76. Un año vivimos ahí en Cúcuta. Al año me vine yo y ella. Construye la capilla. Sí, lo que no me acuerdo es cómo era el maestro, era un señor que vivía. Que se llamaba Santos. El señor Santos. Que vivía la vía. Ahí más allá donde está el caballo. El Venado, donde llaman el Venado. El Venado. Al Táchira. Ese fue el maestro de la capilla. El maestro Santos. Maestro Santos y Miguel Hernández. También trabajó el maestro Miguel Hernández. ¿Ya habían nacido los primeros muchachos? No. Todavía no habían. No, porque Pedrito, que es el mayor, nació en el 69. El 5 de abril. Estábamos todavía. Bueno. Y ahí se construyó la capillita. De ese tiempo fue que se construyó. Porque muchos preguntan y nadie sabía. Yo estuve ahí que me cayó la historia o la fecha. Fue porque me casé en el 66, tuve un año en el 67. Y ahí me vine a último del principio del 68. Y como a los 6 meses, como a mitad de año de los 6 fue que se empezó a hacer esa capilla. Sigue siendo la más antigua. La más antigua, sí. Bueno, saque la cuenta ahí, de 68.
Serían va a cumplir 60 años en 32 años. 3 años. 30, 50 y pico de años tiene. 57. Ajá. 57 años. 57, 59. Esa es la fecha que ella tiene. Y todo el mundo pregunta y nadie da la razón de eso, de que a qué fecha se hizo. Porque uno ni el abuelo, bueno, a lo mejor sí se acordaba, pero no existe ya. Entonces se construye, se hace la capilla. Hablemos de la Santa Bárbara de niña. 6, 7 casas. A lo Muy sumo poquito. aquí, las parcelas, las casas. ¿Cómo se llaman los sectores aquí en Santa Bárbara? Bueno, aquí ahorita los sectores que en Santa Bárbara pues tenemos, empezando del Suspiro 2, es bajando de la Roca, ¿verdad? Ajá. Que es Suspiro Arriba, 1, Figuerón para arriba, sí. sí, Suspiro 1, Que es el alto. el alto que va para arriba donde los Molinas. Después viene Tres Esquinas, que es de Paula hacia arriba. Viene La Ceiba, que es de los Roas, Que es hacia abajo. Hacia el camino de las Cocuizas. Exacto, la Ceiba. Después, esto que ahora es Suspiro 2, que va hacia el camino hacia Acá de los Candino, Pradas. ante los Pradas, sale por ahí esto. Y el casquito de la comunidad. Cuando yo estaba muy niña, creado, lo que se contaba eran como con 4 casas, era lo único que había. Principal la escuelita que era en casa del señor Julio Hernández. Tres Esquinas, que hoy es actual esa casa, o sea, ese sitio ahí es el señor Jolín. Después de esa casa venía la casa de un tío, de una hermana de papá, tía Victoria. Después venía la casa del señor Claudio Dávila, de los Dávilas. Después la casa de el señor David Santiago, que él es la casa donde vive ahora, que eso es, no es, sino vivía ahí porque eso era un ranchito, donde vive Leo. Esa era la casa de la señora Rosario, la mamá del señor David Santiago. Después venía un trapiche que los dueños eran José Zambrano, la señora Rosa Serpa de Zambrano. No, pero ahí estuvo Gomercindo también. Pero era la misma casa arriba. Esas eran las casas que había. Y de resto, la casa, que eso era para allá, este montecito del señor, de la mamá del señor Optimio Márquez. Hacia abajo, hacia de los Roas, sí, los Roas, pero eso era aquí él. para salir hacia el río. Ajá, por ahí estaba la casa de él y bueno, ya la casa del señor de Ismael Angulo ya fue mucho después que ellos construyeron esa casa, esa finca. Y por este lado lo que se veía era la casa del señor Federico Roa. Eso era lo que había. Y la casa del señor Emilio Sandia. Ajá. Y que Claro que era la subida de los Andes. De los Andias. Emilio Sandia y la señora Fedelina, que eran ellos. Y esa era la casita que es donde vive Evelio ahí. Esa era la casa de los Andias. Ahí vivieron ellos. El crecimiento de la comunidad. Está usted estudiando ya cuando se va a estudiar a San Miguel, ya había comenzado la construcción de la carretera. Sí, ya estaba la construcción de la carretera. Feísimo para pasar porque mamá me bajaba los viernes o los sábados y uno viajaba era siempre por el camino viejo, por Tres Esquinas. Había, pero hasta aquí, pero lo que pasaba en la roca no la habían terminado, ¿ves? Estaban ahí, había como 2 o 3 maquinitas ahí echándole a esa roca. Y aquí sí ya, yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí ya estaban engranzonados todo eso, habían era puros montones de granzón, de la Y para arriba. Y los lugares, o sea, cuando uno va por el camino, uno escucha, y escuché de voz de su padre, la Cruz de la Cuevita, la Cruz de San José, los sitios. ¿Usted recuerda esos nombres? Sí, los recuerdo, muy bien los recuerdo. Cuando llegábamos a Tres Esquinas decía uno, ay, agarrar la cuesta para Tres Esquinas. La primera parada que hacíamos nosotros era una casa que había del señor Rafael Pernía. Ahí había una casa. Eso era el primer descansadero. Después agarraba uno esa bajadita a llegar a la Cruz de la Lechal.
Llegaba uno a la Cruz de la Lechal, cuando íbamos con papá o mamá, ese era el descansadero de todos, pues. Ahí llegaba uno, descansaba y mi papá siempre le decía, hijas, aquí hay un cementerio, aquí fue sepultado un compadre mío, como dijo usted, unos morochos también, ¿no? Eso sí, pero él nos comentaba eso. Después llegamos, estaba uno sus 10, 15 minutos ahí en ese sitio, agarramos esa bajadita a salir a la casa de los Mendozas, de la señora Rosa Mendoza y Rita Mendoza y Manuel Mendoza, que eso me acuerdo yo como decir que no estoy viendo la palma de la mano. Por cierto, habían unos loritos, tenían un tanque y esos loros permanecían en ese tanque. Ellos cantaban cuando veían bajar la gente y había un tanque y mantenían un vaso, ¿no? Ahí tomaba agua la gente que quería, llegaba a tomar su agua ahí. Y los loros llegaban y decían, ya van a tomar agua, ya van a tomar agua. Empezaban a cantar los loros. Después salía uno de esa casa de los Mendoza y llegaba a la casa de la señora María, que eran los papás de la señora Lola Jiménez. María, por cierto, eran compadres de mi papá, ese matrimonio era ya en San José. En San José, ya eso era San José. Para salir a la actual carretera hoy del Topón, pasaba por la piedra del Taladro. Del Taladro, una piedra que le decían la piedra del Taladro. Llegaba uno a esa piedra y ahí estaba la casa de los Ramírez, que por cierto, una de ellas estudió conmigo, que es Alba. ¿Sabe cuál es, no? Alba. Ellas ahora... Alba fue la primera esposa de Vicario. Ajá, ella. Yo la conozco. Albita, sí, ella vive en Tobar, como que en Tobar vive. Ella vivía frente al dispensario. Albita. Sí, que después vivió en el frente del dispensario en SEA. En SEA, exacto. Ajá, fuimos buenas compañeras de clase y bueno, de ahí sí, San Miguel, llegaba uno a salir a... Y hacia la parte de Caño Tigre, ¿cómo se llamaban los lugares? Bueno, hacia la parte de Caño el Tigre, yéndose uno por este camino, llegaba uno a un sitio que papi le decía Caño Puerco, que era una fuente Caño de los Puercos, era como le decían. Era una fuente de agua muy rica, clarita, era un manantial de agua hermosísimo. Y salía uno a donde está como el restaurante Canaima, por esa parte. Yo me acuerdo que mi mamá siempre hacía para el Día de la Santa Cruz, que celebraban ahí en Caño el Tigre. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre, mamá era muy famosa con sus chichas, sus pasteles y eso. Por aquí subíamos nosotros. Había un señor el señor Domingo Varela, tenía un jipito y ese era que le llevaba sus cosas a mami, la chicha, los pasteles, y llegaban a vender allá en la capilla de la Cruz del Algarrobo. Ajá, ahí en Caño el Tigre. Esa es la única capilla que yo conocí. Y ahí había unas amistades de mami. Todavía, yo no sé. Había unas amistades de mami y entonces una señora que se llamaba Trina. Había unas cuantas amistades de mami y ellos le prestaban sus mesitas y mami ponía ahí sus arepitas, unas que le decían tostadas, que si los pasteles, que si la chicha, llevaba hasta guarapo fuerte, ¿no? De café no llevaba nada de eso, ella llevaba, era eso lo que era. Y mi chito llevaba también, llevaba su botella de garrafa de aguardiente porque lo vendía. Y ella se venía con todo su... Cuentan que esa fiesta era de 3 días. De 3 días, 4 días, con esas fiestas patronales allá de la Santa Cruz. De la capillita. Yo estaba muy pequeña, pero me acuerdo de todo eso y mami nos llevaba, lo que era a Maura, a mí, a Elvita también. Ya cuando salía, ya no nos dejaba en ningún momento. La aventura de subir a SEA. Ay, ¿Cómo era eso? O sea, estamos hablando del camino, pero llegar a San Miguel era bravo. Bravísimo, bravo. Bueno, uno de niño, pues, no le duele, en esos momentos no le duelen los pies, no le duele nada, pero no crea. Yo era una que cuando ya iba por ahí más allá arriba, la cuchilla de la Lechal que llamaban,
Ay, yo ya empezaba a llorar, pero papi nos asustaba y bueno, van a caminar. Yo no les mandé a que vinieran, que no hay que más. Me caminan porque me camina. Agarraba y cortaba. Me agarraba y cortaba una rama y nos asustaba con esa rama y dale, porque qué más. Porque éramos raveras con papá, pues qué más. Teníamos que soportarlos a las caminatas. Y después papi llegaba a SEA y se echaba sus palitos. Entonces, ¿dónde está? Ahorita la esquina ahí donde están los chinos. Ajá. Ahí había como, ahí llegaba todo el mundo y agarraban las mulas. Ajá. Ahí llegaba papá, eso cada cual tenía su sitio. Eso me acuerdo tanto que llegaba y ahí no se desaparecía nada conforme dejaban con sus aperos y todo. Eso lo hacía. Mi mamá tuvo bodega. Cuando vivíamos allá, que era un ranchito, mamá te vendía que si la cerveza, que vendía sus cositas, refresco y todo. Y mamá iba 2 veces a la semana a buscar cosas a SEA, ante el señor Melquiades Díaz. Era que llegaba mamá y compraba las cosas. Y mami iba y compraba. Y dejaba una mula que tenía negrita muy bonita y la dejaban ahí. Ahí se veían caballos, burritos, mulitas, de todo. Ahí eran donde llegaban y asombraban. Eso no había techo ni nada, sino unos árboles a lo que había. Y mami se iba con el señor Melquiades y ya él la despachaba y todo. Cuando ya tenía sus sacos preparados con sus cosas, iba y buscaba la mula, alguien le ayudaba a cargar su mulita y dale, por camino de San Miguel, por ahí, y uno con mami, acompañándola, porque ella siempre se llevaba, si no era Maura, era mí, o a Elvita si no la llevaba, porque era la más chiquitina, y entonces ella no, que a Elba no, porque tenía que cargársela. Entonces era a Maura o a mí que nos llevaba. Ese era el sacrificio. Mamá iba 2 veces a la semana a buscar sus cosas porque le faltaba que el refresco, que la cerveza, que las galletas. Ella vendía sus cositas. Porque la gente subía hasta el negocio a surtirse aquí. Y el aguardiente, que mamá tenía aguardiente, papi. Eso eran muchos los sustos de la guardia que le hacían meter, que eso le decomisaban aguardiente, pero igualito. Ellos no dejaban de vender eso. Ellos era felices, eso era feliz vendiendo su licor. La apertura de la carretera. Ya comienza el paso de los vehículos aquí, comienza, vamos a decir, la expansión demográfica de casas en Santa Bárbara. Sí, ya empezaron a hacer sus casitas por ahí y cuando empezó la carretera, la carretera era por esta parte. Aquí salían abajo al Jaguar era. ¿Dónde está? Ajá, ahí salía la carretera. Yo me acuerdo que había una camioneta, un señor que esa era la que manejaba. Perdón, estamos hablando por acá, por el frente de la casa, Sí. por la parte alta. Sí, ahí fue cuando empezaron a bajar los carros. Y bajaba una camioneta verde, me acuerdo tanto, que le decían la Power. Le colocaban a esos cauchos unas cadenas. Claro. Porque eso era una subida, pura greda, y empezando esta subida para que no patinaran. Uno veía eso como le ponían las cadenas a eso. Y por ahí bajaban material y todo. Cuando estaban empezaron esta carretera. ¿Llegaron a dónde? Esa gente comía en casa de mi mami, allá de papá, ahí mamá. Llegaron, la buscaron para que les vendiera la comida. También mami nos enseñó a muchas cosas, a hacer comida, a todo. Y mamá les vendía desayuno, almuerzo y cena. Les vendía a esa gente. A los constructores de la carretera. Sí, señor, a todo eso. La primer nevera que llegó aquí al Chuco fue la de mi papá. Eso fue por un señor español que había, que era de la compañía, algún ingeniero, se llamaba Pepe, era español, y un día, claro, con la broma del agua caliente, que todo caliente, entonces le dijo a papi que, mire señor Víctor, voy a ir a buscar una nevera. Y dijo papá, bueno, pero ¿cómo una nevera aquí? No, es que ahorita yo se la voy a traer. Y el señor, sí, el día menos pensar le llegó a papá con la nevera. Una Electrolux de querosén la nevera. Le cabían 20 litros de querosén. Abajo era hermosísimo. Sí. Un tanque así, grande, traía su embudo, uno le echaba cada 4 o 5 días el querosén. Eso, ¿para qué? La mecha, eso era una mecha
tan bonita. Cuando ya ella empezaba a ahumar, que empezaba a botar el humo por la parte de arriba, decía uno hay que apagarla, apagar la nevera para limpiar la mecha, sacar la mecha, limpiarla porque estaba con muchas burbujas de humo. Entonces a lo que uno ya limpiaba esa mecha y la volvía a prender, quedaba la luz azulita. Ya empezaba a cargar esa nevera, excelente. Y eso era lo que hacía mover el motor. Eso. Y papá vendió esa nevera. Así, a mí no me hubiera gustado que la hubiera vendido, no sé ni a quién. Un día nos llegó y nos dijo, vendí la nevera. Ya cuando ya llegó la luz y todo, nos echó el cuento que había vendido la nevera. Estamos hablando de principios de los años 60, con el paso de la carretera. Todavía la roca no estaba abierta, sino era el paso hasta la roca porque estaban los dos frentes de trabajo. El que subía por la parte. Y por aquí, por la parte de aquí de abajo, se le enfrentó a esa roca un señor que se llamaba José Jacobo Páez. De Mesa Bolívar era el señor. El negro Jacobo. El negro Jacobo, que se mató en los Chorruscos. Ajá. Él fue el que... Ahí está la capillita todavía, creo. Sí. Un poco más arriba de los Chorruscos. Más arriba de los Chorruscos. Ahí está todavía la capilla. Yo siempre me gustaba... Frente ahí donde vivía Miguelón. Miguel Alarcón. Sí. Ahí y ese era un señor bueno, ¿para qué? Esto era muy entusiasta para la fiesta. Era músico. Ay, músico. Es donde había el día viernes, cuando ya salía de trabajo, que no trabajaran el sábado y que no se iba para Mesa Bolívar, porque en Mesa Bolívar tenía la esposa y tenía la familia, sí. Se quedaba por ahí echándose sus traguitos y formaba sus bochinches, él con su violín, con 4 guitarras. Él cargaba todo su equipo en la camioneta. Él cargaba todo su equipo. Y cuando empezaron a abrir esa roca, yo me acuerdo que un día nos fuimos con papá y hasta mamá fue, que estaban con la broma de la roca, que las piedras, y nos fuimos. Y entonces él volvió y dice, señor Jacobo, porque no había alguien quien se le afrentara a esas piedras, porque era peligroso, pues. Dijo, no, yo sí. Lo que necesito es una D9. Un D9, ajá. Un tractor D9. Una máquina de esas ajá. Ay, cuando vimos nosotros, no, ese señor en esa peña, ay, no, es que cuando eso no había esa tecnología que hay ahorita, que con los teléfonos sacan, no, que iba a haber eso, nada. Y no, uno viendo más nada. Uno cuando veía que esa máquina, eso es lo que uno gritaba, era la Virgen del Carmen, Santo Niño, la cuchilla, protéjalo, Ángel de la Guarda, esa máquina. Ay. Hubo un momento que esa máquina se ve volteada, que yo me acuerdo que él a lo que volteó esa broma, se lanzó de la máquina, se lanzó, siempre causó a rayar los brazos y sí. Y él dio... Ángel de la Guarda fue lo que dijo, Santo Niño de la Cuchilla, fue las palabras que él dijo. No, cuando él cayó a la parte que estaba más o menos, eso cayó como tembleroso. El papito le decía, ve José Jacobo, ve que eso es, mire, no, tranquilo amigo Víctor, que va para adelante, este trabajo va para adelante, la carretera la hacemos con un primero Dios y el Santo Niño de la Cuchilla. Él ya había ido al Santo Niño y todo. Muy devoto, muy creyente y muy trabajador. Muy trabajador, sí, ¿para qué? Eso era. Y bueno, él comía ahí en la casa, comían varios, comían como 10, 12 personas. De los del frente de trabajo subiendo. Sí. Y el otro frente ya venía también. Sí, el otro por la parte de arriba. Cuando de Jacobo viene también la pólvora, la dinamita. Ajá. Dinamitizaron eso. Ajá, para aflojar, sí. Eso fue, uy no, eso era... Eso también era esa roca, digo yo. Como metían esos tacos entre esa broma y después una vez le dijo a papá que iban a reventar esas piedras allá, que tuviéramos retirado, bueno, y lo que está de lejos de la casa La Roca, que no se sabía que podía ir mi papá. Ese día papá se fue nos llevó a nosotros, donde una hermana que tenía en Caño el Tigre abajo, la tía Carmela y tío Gregorio. Él llegó y dijo, no, voy a llevar a las niñas abajo y subimos. Y él sí fue y nos dejó allá, al otro día nos buscó. Pero eso se escuchó desde Caño el Tigre y se escuchó ese uy, sí, demasiado. Eso se escuchó. Estamos hablando de la carretera
Y para hablar de la carretera hay que hablar luego de la capilla del Niño de la Cuchilla. ¿Recuerda la construcción? ¿Recuerda en qué tiempo? O sea, recién hecha la carretera o ya había pasado tiempo, ya se había hecho más bien ya la capilla aquí de José Gregorio. No, No, primero fue la capilla del Santo Ay, Niño de la ¿verdad? Cuchilla. Ya estaba la capilla, cuando hicieron la pero capilla. cuéntame Claro, la pero- historia, ¿cómo fue para colocar ese santo? La broma de la capilla fue como también promesa del señor Jacobo, porque él lo dijo a papá, le dijo una vez, mire Víctor Contreras, le dijo, así sea en una caja, pero de que vamos a hacer una capillita en la roca la vamos a hacer, así sea una cajita, lo que sea, pero 2 varitas o que sea, pero ahí va a ir el Santo Niño de la Cuchilla, dijo él. Entonces papá le dijo, bueno, si usted lo dice, pues, ¿qué más va a hacer? Porque ese fue el que lo ayudó a usted, le dijo papi. Y, Claro, porque y yo ahí he yo- oído, el chiste era de que él se iba a voltear la máquina y él le pidió al Santo Niño, que es la piedra grande donde está el niño ahorita, ahí quedó la máquina. sí, Sí, ahí sí, quedó sí. la máquina. Ahí quedó Y la esa fue máquina. la devoción que él le gritó al Santo Niño y la máquina se le aguantó ahí. Y él después Porque iba de allá para abajo. Él después empezó a ver al Santo Niño en la camioneta, él tenía al Santo Niño en la máquina, él tenía, Claro, él tenía, publicó su Santo Niño en la máquina Dijo para que todo lo eso. salvó. Sí, Primeramente Dios. De Jacobo. de Jacobo. Sí, O sea que la iniciativa fue de Jacobo. de Sí. Jacobo. La- Padre. No sé después quién lo ayudaría, algún comerciante sea, no sé, pero lo de la iniciativa de la capilla fue el señor José Jacobo Páez, Nativo de Mesa Bolívar. de Mesa Bolívar. Bueno, aquí estamos viendo la historia de Santa Bárbara, los lugares, los personajes, la gente que vivía. Ya hablamos de las pocas casas que habían y luego quienes fueron llegando. Bueno, ya para ese entonces ya llegó, ya llegó el señor Jesús Rojas, Chucho Rojas. Ajá. Los Ortegas llegaron también, lo que fue el compadre Vicencio. Que venían de Ellos tuvieron casa, fue arriba, en los higuerones arriba, donde llaman el Suspiro 2, para la parte de arriba, eran donde vivían los papás del compadre Vicencio Ortega. Pero ya vivían ahí. Pero ellos no tenían casa aquí, sino vivían, era en la parte de arriba, ya como colindando más bien como O vía sea, para la como le Cuchilla. digo yo, que vivían haciendo la casa a la orilla de la vía. ¿Sí? Bueno, se bajaron de allá del Ujú. Suspiro Alto a aquí, porque bueno, aquí le decían, bueno, pase por el Suspiro arriba, y si no pase por el Suspiro abajo, entonces la cosa era como Claro, cosa, este ¿no? de abajo era este. sí, el Suspiro 1 y Suspiro 2. Suspiro 1 y Suspiro 2. Suspiro 1 y Suspiro 2. Ya comienza el acueducto. Ay, el acueducto, pues ese acueducto fue sacado ya viene de, ¿cómo es que llama? De donde estaba, de donde el señor Julio Hernández hacia atrás, donde vive el señor Jolín, que eso era antes, donde era la escuela, que eso era del señor Julio Hernández. ¿Cómo que llaman ahí? El Trompillo, ¿no? Pillo. El Trompillo, de ahí viene ese acueducto que nosotros estamos consumiendo. Eso fue una lucha de la comunidad. De la comunidad, sí comunidad. señor. Eso es por la comunidad. Basta que aquí se daña tuberías, mangueras, o hay que, por cierto, hacerle limpieza a los tanques, limpiar Claro. eso, sale la comunidad. Tenemos esa bendición Lo de que único que La, no lo pagamos. la construcción del acueducto hacia Caño Tigre, porque aquí es donde estaba el primer tanque. de Caño el Tigre, ahí hicieron un tanque, no sé No, cómo. el que está allá en la entrada del Suspiro, arriba, el tanque de la Resta. Eso lo hizo el abuelo y Otimio. Ah, ese fue, ajá, pero esa agua no iba para Caño el Tigre. No, eso era para acá. No, esa agua no iba para Caño el Tigre. Esa agua, El agua de Cañuetín, cuando la sacaron, que eso, yo ya estaba aquí, eso la sacaron como en el 70, cuando hicieron el tanque ese grande ahí. Ah, el 71. Bueno, eso viene de Playón. Sí, del ¿Ves? Playón. Esa fue la primera agua que sacaron para Cañuetín. porque en el Después iban a sacar otra del río.
Y tenían la tubería y se la dejaron robar por no hacer la cosa bien. Y no sacaron nada de allá. Entonces sacaron, es otra agua que viene aquí enterrada, por aquí pasa. Y la del sistema de riego pasa por aquí. Pasan las dos aguas. Dos aguas, que le caen juntas al tanque. Sí, abajo. sí, porque los protagonistas de ese tanque que usted dice, que está en la entrada de donde vive por ahí el señor Francisco Rangel, que allá hicieron un tanque, esos protagonistas fue mi papá y el señor Optimio Márquez. Pero yo no sé por qué papá y el señor Optimio, porque a resumidas cuentas nosotros no nos beneficiamos de esa agua. Al principio sí, pero fue que después, cuando ya se hizo el otro tanque, que ya ese fue el protagonista, casi fui yo. Porque lo que pasó fue que los tubos, esos todos los, cada 3 meses teníamos que ir a limpiar esos tubos porque eran todos de hierro. Y esa agua sí contiene Mucho como un óxido, yodo, yodo. y se come la tubería. Y entonces fue cuando se hizo una reunión y vino una doctora de Mérida, El ambiente como que del vino. ambiente, no sé cómo carajo fue, y nos dieron la manguera y nos hicieron el tanque aquí donde está el Pinao, donde vivía el señor Pinao Claudio, que por cierto en la parte del tanque vive el hijo, Medardo. Gerardo. Y todavía eso se le hace mantenimiento a esa agua ahí, Una La agua- electricidad. porque esa fue todavía, y espere para terminar el chiste del tanque. La- Eso lo había agarrado en el burro, de que lo habíamos Nicolás, abandonado. Nicolás. Y por eso era que hicieron el tanque arriba, y eso, ese tanquecito no alcanzaba para la comunidad, ya estaba creciendo. Entonces fue cuando le dije yo, no, eso hay que hacerle un tanque, buscar la agüita esa. Ya no la iba a quitar el Nicolás, que él fue el que vivió allá. Yo no me acuerdo qué año fue, entonces fuimos, le dijimos y nos pusimos a hacer un tanque allá, que se hizo el tanque, se hizo Allá la fui a hacer yo canchita, de comida para todos esos Ajá. obreros porque Y- estaban arreglando ese y se tanque. le metió la manguera y se llevó hasta donde vivía ese león, Ujú. hasta ahí llegó a ese acueducto. Y eso fue lo que nos, entonces ya el abuelo ya eliminaron eso y le dejaron eso al caserío de la De escuela arriba. para arriba. De la escuela para arriba, son los que se Y benefician ahí de está esa. así, no, pues esa agüita alcanza, porque ahí está bastante agua. Porque Estamos ya hablando del paso de la carretera, ya ya comienza el cuando eso asfaltado, ya, comienza el asfaltado de la carretera Ujú. y comienza a llegar, porque antes era todo con queroseno y lámpara de gasolina. gasolina. La electricidad. Esa electricidad, gracias primero que En el a primer Dios. gobierno de Caldera. no, Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez. Que me acuerdo tanto que vivía Víctor abajo y se subió para allá y le iban a dejar la luz y dijo que no, que esa Y luz gracias blanca no a la quería Dios, él. Gracias Pero a yo- Dios que esa electricidad, la que hizo hincapié por esa electricidad aquí en Santa Bárbara, fue la comadre Rosa Rangel de Díaz. Esa era la que siempre convocaba las reuniones, oficios, vamos a hacer un oficio para ver qué suerte Mérida, tenemos, ir a Mérida, porque yo fui una de las que yo siempre acompañaba a esa gente y bueno, y ella se animó mucho con esa broma de la electricidad, nos ayudó mucho, gracias a Dios. Primero a Dios y después a la comadre Rosa. Eso fue como la escuela. La escuela la iban a hacer donde están los Morales abajo, pero no sé que por Don cuál. José, Por la vía hacia A la Ceiba. Ajá, allá donde iba a ser la escuela. Allá hay un caserío que eso lo compró el presidente Morales y ahí ya están todos los hijos ahí. Entonces, después no sé qué porque no dieron permiso para abrir un camellón, como que fue para Sí, pasar el entre material. por lado del de abuelo la o por lado de Don Jesús, por la parte de Ajá, arriba. y entonces ninguno no- quiso no- dar permiso, entonces habló con madre con Don José y entonces le dio ese pedazo allá. Y Eso ella fue un se lo cambullón. vendió, sí. Eso fue un cambio que del señor José Zambrano aceptó. Entonces, donde está la escuela ahorita, eso era tierra del señor José Zambrano. Los potreros Ajá. ahí. Ajá, eso eran potreros y gracias a Dios que bastante, Yo ahorita estuve trabajando en esa escuela ahí también. esa escuelita, pues ahorita en verdad se requiere de un apoyo bastante grande. Hay unos muros que están deteriorando un muro que está como peligroso. Y bueno, vamos a ver qué. Yo porque no soy representante de la escuela, en verdad no soy Y aquí hay otra cosa, Nelson, que
cuando estaba la comadre Rosa, ella la era que la movía directora todo. de la escuela y todo, y ella hacía una reunión y no la hacía solamente para el representante que tenía niños en la escuela. Ella convocaba a la Toda la comunidad en comunidad. general. Ella convocaba a la comunidad en general. Ahorita no, ahorita va a una reunión, es el que tiene niños en la escuela. Por ejemplo, a mí llegó, a mí me dijo la comadre, ay, comadre, vamos, que usted, bueno, le dije, no, comadre, para que me saquen allá como un corcho de limonada y yo salga allá. No, 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 yo no tengo muchachos en la escuela. Fui representante de la escuela, por ahí pasaron mis 8 hijos. Son 7 hijos y uno que cree que eso es igualito que un hijo, porque eso lo agarré yo de 1 año y medio. Y por ahí pasó ese niño y yo iba a esa escuela a colaborar en lo que me pidiera, bueno, fui para que me siento satisfecha de, por favor, de lo que hice en esa escuela. La escuela, la luz, el agua, la carretera, las capillas. Hablemos de los milagros. Ay, los milagritos. Hablamos de el problema de que a José Gregorio Hernández lo llenan de chimó, lo dejan abandonado allí por ciertas circunstancias religiosas. Pues eso Y no sería cuando eso no sería ni de circunstancias religiosas, sino esto. sí, fruto del alcohol y de las Sí, ganas de echar broma. porque en eso eso eran no de la había. misma comunidad, Nelson. Fueron personas de la misma comunidad. Porque en eso estaba un hijo de don Jesús Moreno. Es que tampoco cuando eso estaba la capilla hecha menos tenía las puertas. No, sí tenía las puertas, No, porque las puertas, el candado lo rompieron, No, sí tenía las puertas. Y nosotros estábamos ahí, nosotros vivíamos ahí Y al lado. sacaron a San Gregorio. Ahí estaban ahí estuvieron 3 personas. Estaba el señor Mario. Ahora lo decimos. Ahí paró. Ajá, sí. Comienza la gente a traer placas, a visitar el niño, José a Gregorio. José Gregorio Hernández, porque también la vía de la Cuchilla, cuando uno iba a llegar antes de la Cuchilla, también había una capilla ya que era dedicada a una foto de José Gregorio Hernández. Antes de llegar a la Cuchilla del niño, sí. Yo no sé qué harían esa imagen allá. Había una imagen. Sí, una imagen. Antes en una capillita que en una capillita, ahí está la capilla, ahí estaba así. Por si eso estaba, era al frente de la casa que hay ahorita, como de 2 planticas ahí. Ahí estaba esa. Ajá. Bueno, entonces hablemos de la gente pagando promesa, trayendo placa. Bueno, cuando eso lo administraba era la abuela y el abuelo. Sí, cuando eso pues estaba papi y mami, que eran los que ellos... Pero usted ha escuchado siempre historias de gente que venía para... Sí, mucha gente venía. ¿Puede dar algunos testimonios de eso? Bueno, del vigía venía un señor que él pintaba la capilla 2 veces al año, el señor ese, 2 veces al año. No ha vuelto. No ha vuelto, yo no sé, No sé, cuando la beatificación que tuvimos ahí, yo lo llamé porque me encontré el número de teléfono, lo llamé y de casualidad, sí. Entonces le eché el cuento y me dijo, no, yo les colaboro. Él nos mandó flores ese día, nos mandó muchas cositas. Entonces yo le pregunté a él, que él me dijo, tengo una promesa con San Gregorio. Entonces él me dijo que había tenido un niño entre la vida y la muerte. Adelante. Y entonces que él se lo había ofrecido al doctor José Gregorio Hernández, que le habían hecho una operación a corazón abierto también, y que el chico se había recuperado. Y bueno, él le traía, él se venía casi todos los fines de semana ahí a la capilla con el chico, y 2 veces al año arreglaba él su capilla, arreglaba la capilla, la pintaba él, y él iba y le pedía permiso a papá, claro, lo que es para la capilla, con mucho gusto, bienvenido sea. Y bueno, mami ahí eso llegaba y les hacía el almuerzo, pasaban el día, arreglaban su capilla, y eso fue esa promesa, eso sí, ese milagro sí lo recuerdo yo mucho, de que él nos comentó de ese milagro.
¿Y otras personas? No, venir gente, eso. La capilla tenía muchas placas, muchas placas. Cuando eso, pues, ya se las han cargado, muchas placas bien bonitas. Cuando lo sacaron ya también se le perdieron unas cuantas placas, placas de que venían de Barinas, de mismo Caracas, Maracaibo. Eso tenía placas bastante. En esa pared estaba full de placas. La capilla de José Gregorio Hernández. Capilla del doctor José Gregorio Hernández. Y lo bueno, Nelson, que cuando en la hora de la muerte de papi murió en Tovar, y murió, en ese momento estaba yo solita con papá, porque mi hermana Maura se había ido, le había mandado la doctora que lo estaba atendiendo a comprar unos medicamentos, entonces Maura me dijo, quédese usted con papá y yo bajo ahorita. Y en el momento me llama papi, me hace así. Me llamó, entonces, ¿qué quiere papito? Que me agarró la mano y eso me la apretaba. Yo en mi mente dije, no, papito tiene vida porque mire cómo me agarras la mano, mire, me decía yo, entre yo. Y un señor que estaba otro paciente allá, otro abuelito. Yo, no, ese señor está, mire, con fuerza, tiene fuerza. Me apretó. Y lo único que me dijo, en ese momento llega él y me dice, la encargó de la capilla. La capilla. Y yo le digo, está bien, papi, usted va a mejorar, papito, el doctor José Gregorio lo va a mejorar, él lo va a mejorar. Ya sabe, la capilla. Y mientras que yo viva, papá, yo le cumplo. Mientras que yo viva, yo le cumplo. 30 de octubre del 2008. Es la muerte de don Víctor Contreras, el hombre de los rezos, los cantos y las oraciones. Venía mucha gente para las haciendas, para algo. Sí, donde quiera. La botanera, los ganados y todo eso. Y así aparecían las cosas, mi papá. También. Uy, así aparecían las cosas. Una vez le llegó una gente de Tovar, como a las 2 de la madrugada. Esos son los Pérez de Tovar. Todavía, por cierto, antenoche, el viernes en la noche, saludé yo a Mariano, que está trabajando, a Mario, que trabaja con un libro, él fue el que nos llevó para la casa. Y le llegaron como a las 2 de la noche y ya nosotros vivíamos la aquí. Cauchera ahí saliendo de todo. Ajá, Alfredito, que tiene la cauchera ahí al frente, llegando a Tovar, Alfredo. Alfredo Pérez, los papás del señor Julio Pérez, la señora Elena. Y entonces, como a las 2 de la madrugada, y yo de costumbre tenía yo que, yo hacía café o eso muchas veces donde papá, me iba a ver a mis viejitos allá. Entonces llego y le pregunto a mamá, hola, ¿y papá? Me dijo, ¿se lo llevaron esta madrugada? Y usted se quedó sola, mamá. Y ¿qué más? Se lo llevaron. Y entonces le dije, ¿para dónde? Yo no sé. ¿Y quién se lo llevó? Me dijo, no, pues los de Tovar. ¿Usted cree que hubiera sido gente desconocida? Yo lo dejo, no, Alfredo y Pedro que tienen, y el señor Julio. Ya que, eso sí no sé, mamita. Dijo, bueno, eso no sé, hija. Ajá, que le habían robado un ganado. Tenían 5 reses para el páramo. Y los chicos cuando fueron a buscar las reses no estaban, ninguna. Y entonces llegaron y consultaron con papá y dijo, no, tranquilo. Y se los llevaron a papi y todo. Y ustedes estén tranquilos. Les dijo, al otro día le dijo, papá, mire, van a recuperar 4, que las tienen todavía en el encierro, no las han llevado. La otra ya la mataron. Pero si ustedes son pilas, ustedes recuperan eso. Y las tienen en tal sitio, el cercado está con palos azules, tal sitio. Entonces Pedro y Alfredo se quedaron así y es que, listo, ya sabemos dónde están las 5 reses. Yo, vayan, que yo me voy para la casa y voy a terminar a hacer las cosas, a ustedes les va a ir muy bien, a ustedes van a recuperar su ganado. Ustedes van a recuperar su ganado. Pedro y Alfredo, el señor Julio se fueron hasta con la policía de Tovar, se la llevaron. Sí, recuperaron, tenían el ganado allá en el cierro, los tenían 4 tenían. Llegaron
con lo que usted sabe que eso le ponen, ¿no? ¿Cómo es un hierro? Un hierro. sí. ¿Sí? El hierro llegaron y llevaban los Son las iniciales documentos del hierro ese. del dueño. Ajá, y ¿qué más? Y la otra res, nada, cantaron que ellos la, Habían sacrificado. ajá, que ya la habían sacrificado, igualitico, tuvieron que pagar esa res, tuvieron que pagar. Y ellos tuvieron que entregar ese ganado, de donde lo sacaron tuvieron que llevarlo. Al otro día llegaron en la noche ahí de papá, con la alegría, con aquello, no, bueno, vamos a festejar, decía el Julio, el Pedro, vamos esto, no, eso para qué, eso con papá no, no, con papá eso era un amor con ese abuelo, ellos todos los viernes estaban ahí en la casa, porque ellos vendían muchos aliños para la zona de abajo de la tierra llana, para ajá, Santa Bárbara, y los viernes, eso sí, ellos en la mañanita, mamá ya sabía que llegaban en la mañana, les tenían su café, posiblemente su arepita o qué sé yo, y ellos con esos bultos de hortalizas, para que, y eso es un amor muy... Y todavía el señor Julio vive en Tovar, Alfredo, Pedro, Yolanda, todo eso, ellos viven ahí en Tovar. Y así sucesivamente, mucha gente, la gente del estado Zulia, para allá Santa Bárbara del Zulia, eso era... bueno, el día que estábamos velando a papá, velando no, perdón, el velorio de los 9 días que estábamos vistiendo la tumba, llegó una gente que venía de Barquisimeto. Por cierto, él les había puesto cita para ese día, esa fecha. La sorpresa de ellos cuando llegaron y vieron, y claro, nosotros sabíamos que ya, entonces yo los saludé, los mandé a pasar y todo. Entonces me dice la señora, venían 4, 2 señores y 2 señoras, y una niña. ¿Y qué pasó aquí? Me dice uno, ¿y qué pasó aquí? Y le dije, el abuelito se nos fue, le digo yo así. ¿Cómo así? Dice la señora, sí, papito murió el 30. Hoy es la última noche del novenario. No, esa gente, eso se desmoralizaron todos es pecado. Y nos acompañaron. Ellos no se fueron ese día, ellos permanecieron ahí hasta el otro día que terminamos el rezo y se fueron en la pura tarde. Venían de Barquisimeto. Siendo de Santa Bárbara el camino, hay la historia de la mujer de la roca. Hay la historia, y hay otras historias, ¿no? Porque siempre en los caminos, y siempre hay cuentos, y que aparece, que alguien aparece o que no aparece. Sí. Hay de esas historias aquí. Pues de esas historias, a nosotros nos pasó una vez, veníamos de Tovar con mi hijo, la yerna y mi persona, y Wilcito. Y a mí me dice, mi hija me dice, ¿qué? Desde mañana se van. Y dije, no, vamos. Y bajamos tarde. Y cuando veníamos pasando por ahí por la roca, por donde está ese carro malo, donde está el que tienen el carro amarillo, yo veo que Ciro cierra el vidrio del carro y yo empiezo a ver así y yo veo como algo, como una mujer en blanco, vestida de blanco, ¿no? Yo me quedé en shock. La esposa de Ciro, esa no podía ni hablar. Y lo único que le hacía a Ciro era así. Y Ciro, yo creo que él la vio porque él de eso venía mudo, él venía mudo. Cuando ya salimos aquí a la casa donde está la casita de los brujitos que llaman ahí en los ranchitos, ay, se parece, sí. Ay. Y le digo yo, ¿qué le pasa, hijo? ¿Usted vio, mamá? Eso para que aprenda que cuando uno le dice vámonos temprano, es que es temprano. Pero ¿usted vio? Sí, yo vi la mujer de blanco. Es una anima sola, de tantos que se han ido por esa roca, le dije yo, eso es alguna que está en pena. Yo no vuelvo a agarrar un camino así. Eso sí, de resto y no sé yo más. Eso lo vio usted, es testigo presencial yo sí de lo que pasó. Y de que digan que alguien se lo llevó la bruja, que alguien se lo llevaron, no, nada. De eso sí. ¿Y de entierros? ¿De entierros? ¿De botijas? ¿Tampoco? De botijas.
Mi papá era uno que le gustaba con esa broma de las botijas, que la aguja y que no sé qué. Eso también, ¿no? De la aguja. Bueno, él tenía sus cosas. Donde está, que vive la señora Flores Mila, aquí, donde está el tanque del agua. Ajá. Aquí orillita de la carretera, Flores Mila, más acá de los brujitos, que llaman los brujitos. Sí, 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 claro, claro. Ajá, ahí había una broma De acá del Suspiro. Ajá, más abajo de la entrada. Sí, sí. Ahí había una broma que le decían la quema de cal, que quemaban cal. Ajá. Yo conocí eso, que eso era del señor Pedro León. Pernía, Pedro Molina, Pernía. Pedro Pernía. Ujú. Y ahí la gente con la broma, que las botellas, con el que más. Animaron a mi papá, pero claro, otras personas, 2 personas más, entre eso estaba un primo mío. Y se fueron dizque a una botija, que ahí había plata, que ahí había no sé qué, que ahí había, que eso era de esa gente que tenía. Y papá dijo, sí, sí. Papá agarró sus macundales y supuestamente cuando lanzaron eso, es decir, no sé yo cómo lo hacían, porque papá nunca nos demostró eso ni cómo. Cuando nos contó fue contándole riéndose en ese día y con el sobrino y yo, los otros 2. Entonces, cuando ya es que tenían eso, como quien se dice ya para sacar esa broma, es que escucharon fue un bujido, pero mucho fuerte. Y se desapareció, se fue esa broma, se fue. Eso fue lo que nos contaba papá. Se cambió de sitio. Se cambió de sitio. Entonces el papá nos dijo, eso era que tenían, como yo era que estaba trabajando esa broma, era que tenían malas intenciones conmigo. Tenían malas intenciones conmigo, hacerme alguna maldad, después que sacara eso hasta matarme o qué sé yo. Eso fue lo que nos comentó papá y le comentó a mami. Entonces hasta mami ese día le dijo, eso déjese de eso, deje de estar usted echando vaina. Le decía, mamá, deje de estar echando vaina, pero papi en sus palitas y eso, porque papá era una persona que le gustaba su michito, ¿para qué lo vamos a negar? A él le encantaba el michito. Tenía oraciones especiales. ¿Y usted alguna de esas oraciones siempre la recuerda? Mire, Nelson, una vez llegó papi y me dijo, hija, yo sé que usted lo va a hacer, porque las otras 2 muérganas no lo van a hacer. Usted sí, porque yo le veo coraje a usted. Y nos quedamos solos. Ese día mamá había ido a pasear y yo estaba allá en la casa con él. Le voy a enseñar unas oraciones muy primordiales a usted, que usted va a hacer el bien. Vamos a empezar por la oración del mal de ojo. Vamos a empezar por la oración de curar de animales, de curar picaduras ponzoñosas, de salvarle la vida a algún ser humano. Y ay, sí, papá, a mí me gusta. La voy a enseñar a sobar. Sí, papi, sí, papi. Sí, yo más contenta. Busques el cuaderno, un lapicito. Y llegamos, nos sentamos en la mesa del comedor. Mire, Nelson, no me alcanzó a decir de la oración del mal de ojo, sino como 2 estrofitas, una estrofita. De ahí papá se atrancó, que no, ni para atrás ni para adelante. No, dijo. Entonces, yo una vez hablando con tío Reyes, me dijo, no, hija, porque tío era así. Yo le decía, ay, tío, enséñame, tito. Hija, que eso tienen que tener materia, que no sé qué, que uno eso empezaba. Porque tío era muy clasista conmigo, para que inclusive aquí donde yo vivo, él me dijo, le voy a dar unos metricos de tierra para que usted haga la casita, para que usted no vaya a estar rodando con sus hijos por ahí. Le voy a dar unos metricos de tierra. Y sí, él me iba a dar donde está la capilla. Ahí al lado de la capilla era donde él había medido que para darme la casa, ¿sí? Y como él trabajaba en el vigía, entonces yo más contenta, feliz, y ay, sí. Y papá, sí. Y un día llegó y dijo, no, hija, ya no le voy a dar allá. Y le dije, ay, tío, usted sí es. ¿Por qué? No, le voy a dar otro sitio. ¿Dónde me va a mandar? ¿Por allá? No, tío, usted no me dé nada. No, yo le voy a dar algo bonito. Esto era puras macanas, tierra macanosa, pura broma de macanas, esa que es en pura espina.
Y yo desconforme, ¿no? Ya habían unos curos, bueno, eso era un peñasquero, y yo llorando, yo me acuerdo que yo me puse a llorar, y dije, tío, si es, da lo que no sirve. Entonces papi llega y me dice, no, hija, o sea, boba, reciba eso, ve a ver cuánto le va a dar. Reciba eso. Reyes no sabe ni lo que tiene, porque toda esa finca era de los Contreras, eso era de los Contreras. Ahí estaba tío Jesús de los Contreras. El tío Reyes le fue pagando las partes a los otros hermanos y le quedó. Lo único que no pudo fue con papá. Con papá sí no pudo. Y entonces el papi le dijo, no, hija, reciba eso. Esto, donde yo vivo, era de una hermana. Y entonces mi tía Carmela le mataron una hija en Mérida, en un hotel, que era cajera, la mataron a María Martina Zambrano. Y como tío fue el que le hizo los gastos y todo, él fue el que corrió con gastos y todo, tía llegó y le dijo, no, hermanito, yo no tengo cómo pagarle y eso. Yo no, es que yo no le estoy cobrando, eso yo hice eso a la sobrina y todo. Dijo, no, hijo, yo tengo lo que me toca a mí allá, eso para usted. Y tía no, tío, bueno, y corto y ver eso era. Entonces él vino y me metió aquí. Me dio lo de la casita, más nada, lo de la casa. Después llegó y dijo eso, después me compran eso. Bueno. Un día llegó y le dijo a Pedro, Pedrito, porque Pedro le trabajaba toda la finca, Pedro era el que le trabajaba sembraba cambures y todo eso, todas esas peñas eran cargadas, sembradas de cambur. Entonces un día llegó y dijo, Pedro, le voy a vender lo de allá, para que tengan una parcelita donde tener ustedes una mate de cambur, una mate de cacao, de café, qué sé yo. Y Pedro le dijo, no, yo no tengo ahorita, y ahorita con los niños y qué tal. Le dijo, no, eso me lo va pagando poco a poco, yo le firmo me firmo unas letras y que va. Entonces yo todo le participaba a papá, yo le contaba todo a papá. Y me dijo, claro, negocio hecho, hija. Le dije, pero ¿cómo? Yo no. Sí, llegaron el caso que. Entonces un día llegó tío y le dice a papá, Víctor, como hablaba el Víctor Manuel, vamos a medirle allá, vamos, usted que sabe de los linderos allá. Y papá llegó y le dijo, por allá, Jaquele, por allá, allá. Esto colinda con esto colinda. No fueron a medir así con nada. Digo, bueno, para hacerle los papeles. No fue para Mérida y hicimos los papeles allá, escrituras y todo. Ahí tengo yo, no me quejo, gracias a Dios. Dios le pague, tío, que Dios lo tenga en su santa gloria. Me lo dijo también, es para que usted haga su casita, forme un hogar, que llevan una familia muy linda, su esposo muy responsable y no vaya a vender eso. Ahí se estaciona usted con sus hijitos, ahí los cría. ¿Cuántos hijos con don Pedro? 7. 7. 5 varones y 2 hembras. ¿Cómo se llaman? El primero se llama Pedro Jesús Bello Contreras. Segundo, Gladys Eleida Bello Contreras. Tercero, Ciro Javier Bello Contreras. Cuarto, José Wilson Bello Contreras. Quinto, Yonder Enrique Bello Contreras. Sexto, Rosmira Bello Contreras. Y el último, la raspadura de la olla, como decía papi, Editor Argenis Bello Contreras. Y uno que cría, que es nieto, pero lo crié, que lo agarré como de añito y medio, ese es hijo de Wilson. Hijo de Wilson, se llama Wilson José Bello Hurtado. Son 7 hijos, 16 nietos y 8 bisnietos. En 57 años de matrimonio. De matrimonio. Va a cumplir 57. No, 58 para 59 ya. Si cumplimos 58, entramos a 59 años de matrimonio. Bueno, mire, muchas gracias por atenderme. Estoy contento de haber venido acá y llevarme parte de la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Nelson, también por tomar en cuenta a nuestra comunidad y tomarme en cuenta como historiadora de esta linda, hermosa comunidad. Estamos a la orden por aquí, cualquier cosa. Y bueno, altamente agradecida por esa comunicación, esa entrevista que tuvimos. Espero que sirva de algo.